A continuación vamos a ver cómo se fabrica una tabla de frecuencias, cómo se calcula el promedio, moda y mediana a partir de esa tabla de frecuencias. Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. El ejemplo dice: se realizó un pequeño estudio en 15 hogares para conocer cuál es la cantidad de miembros por casa. Los resultados se resumen en la siguiente tabla de frecuencias. Entonces, la tabla de frecuencias es esta. Como podemos ver, esta tabla de frecuencias está formada por 4 columnas. La primera dice personas por familia, le llamamos X sub i. La segunda se llama frecuencia, llamamos F sub i. La tercera es frecuencia acumulada. Y la cuarta es el resultado multiplicar los X sub i por los F sub i. Es decir, los datos de esta columna por los datos de esta columna. Vamos a comenzar con frecuencia acumulada, que es lo que nos interesa ver hoy. Entonces, la frecuencia acumulada, como lo dice la palabra, es el resultado de las frecuencias que se llevan hasta ese momento. Entonces, para la frecuencia acumulada, el primer dato va a ser el mismo que tenemos en F sub i en la primera fila, es decir, el 1. Luego, en la segunda fila, para obtener el valor que va acá, lo que hacemos es sumar el dato de la frecuencia de la segunda fila más el anterior, es decir, 5 más 1, sería 6. Lo mismo con la tercera fila, sería sumar el 4 más los anteriores. 4 más 5, 9, más 1, 10. En la cuarta hacemos lo mismo, el 3 más los anteriores. 3 y 4 son 7, y 5 son 12, y 1 son 13. Lo mismo con la última, sería 2 más los anteriores. 2 más 3, 5, más 4, son 9, más 5, 14, más 1 que son 15. Es importante que siempre verifiquen que la frecuencia acumulada en la última fila coincide con la frecuencia total. Siempre este número de acá es el mismo número de acá. Es como una señal de que lo van haciendo bien. Entonces, así de simple es como se calcula la frecuencia acumulada. Ahora vamos a ver cómo calcular el XI por el FI. Esto me va a servir luego para poder calcular el promedio. Entonces, X sub i, recordemos que es esta columna, los F sub i están en esta columna y vamos a realizar la multiplicación. Sería 3 multiplicado por 1, que me da como resultado 3. 4 multiplicado por 5, que me da como resultado 20. Y lo mismo con los siguientes, 5 por 4, que da como resultado 20. 6 por 3 da como resultado 18 y 7 por 2 que es igual a 14. Esa es la multiplicación de los XI por los FI. Ahora vamos a calcular la suma de todo eso para obtener el total y da como resultado 75. Es decir, 3 más 20 más 20 más 18 más 14 da 75. Ahora vamos a ver cómo calcular el promedio. Entonces, esta es la fórmula que aparece en el cuadernillo de fórmulas del Bachillerato Internacional. Entonces, esto lo que significa es que el promedio es el resultado de la suma de todos los FI y XI entre el total de datos. Como lo hemos visto antes, ¿verdad? 3 por 1 más 4 por 5 más 5 por 4 y así sucesivamente, dividido entre el total de datos que es 15. Sin embargo, como ya tenemos la tabla, es un poco más sencillo de calcular. Sería nada más la suma total de los XI por FI, que es 75, dividido entre el n, o sea el total, que es 15. Es decir, 75 entre 15. Eso da como resultado 5. Por lo tanto, puedo decir que el promedio es 5. Vamos a calcular ahora la moda. Recordemos que la moda era el dato que más aparecía en la lista. Si notamos aquí, la frecuencia es la cantidad de veces que aparece cada dato. Por ejemplo, una vez aparece el dato 3. 5 veces aparece el dato 4. 4 veces aparece el dato 5 y así sucesivamente. Es decir, que aquí puedo decir que el dato que más aparece es el que aparece 5 veces. Es decir, el 4. Por lo tanto, la moda será 4. Continuando, vamos a calcular la mediana. Recordemos que la fórmula para la mediana era n más 1 entre 2, donde n es el número de datos, o sea, 15. Ahora, ese n más 1 entre 2 no me da o no me dice cuál es la mediana. Lo que me dice es cuál es la posición en la cual se encuentra la mediana. Vamos a calcular cuál es la posición. Sería 15 más 1 entre 2, puesto que n vale 15, y eso da como resultado 8. Es decir, que la mediana va a estar en la posición 8. Nos vamos a ir a la tabla de frecuencias acumuladas y podemos notar que el dato 3
se va a repetir hasta la posición 1. Después, hasta la posición 6, tengo que está el dato 4. Luego, estos son hasta la posición 10. Entonces, el dato 8 va a estar acá. Puesto que esto llega hasta la posición 1, este llega hasta la posición 6 y este llega hasta la posición 10. O sea, como el dato 8 está entre el 6 y el 10, lo vamos a ver en esta fila. Es decir, puedo decir que la mediana va a ser 5. Ven que la respuesta de las medidas de posición siempre son los x sub i, ¿verdad? Entonces, de nuevo, como la mediana está en la posición 8, podemos ver que sería en la fila que llega hasta el 10, o sea, el dato 5. Por lo tanto, la mediana será el 5. Así en resumen, tengo que el promedio es 5, la moda es 4 y la mediana es 5. ¿Ven? Y así es como se calculan las medidas de posición central a partir de una tabla de frecuencias. Para terminar, les dejo esta frase de Carl Friedrich Gauss. Dice, no es el conocimiento, sino el acto de aprendizaje, y no es la posesión, sino el acto de llegar ahí, que concede el mayor disfrute.